A continuación, comunicación y lenguaje, sexto primaria. Bienvenido a este programa educativo Aprendo en Casa. Soy Josué David García Escobar y en esta oportunidad desarrollaré el tema de la argumentación del área de comunicación y lenguaje. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención y lingüística. Pero antes de empezar con nuestra clase en este día, vamos a recordar que deben de lavarse las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos. Si en casa tienes acceso a gel, lo puedes hacer para mantener los hábitos de higiene. Muy bien, damos inicio a nuestra clase con una lectura. Esta lectura se titula Los juegos tradicionales. Escuchemos. En Guatemala los juegos tradicionales se clasifican en prehispánicos, coloniales y mixtos, grupales e individuales, para todos los niños, propios de algunas comunidades o adaptados, con instrumentos y materiales que hay en casa que no requieren de mucho esfuerzo de competición. Los juegos tradicionales guatemaltecos son considerados como herramientas didácticas para fortalecer el pensamiento lógico. Entre los principales juegos tradicionales tenemos los siguientes: los cincos, arranca cebolla, jacks, trompo, yoyo, capirucho, electrizado, tenta, chamuscas, con doble pelota de plástico, escondite, matado, perinola, saltar la cuerda, el avioncito. Los psicólogos aseguran que juegos como los que antes eran comunes son los que ayudan al desarrollo de la capacidad psicomotriz, a mejorar la capacidad intelectual, a sociabilizar y a ser perseverantes. Esta lectura nos servirá para algunas actividades de aprendizaje más adelante. El día de hoy vamos a ver el tema de la argumentación, pero previo a pasar al tema de la argumentación, haremos los reconocimientos previos de los aprendizajes que usted ya tiene. Por ejemplo, ¿qué es comunicación? Recordemos que el proceso de comunicación nos sirve para poder expresar nuestras ideas con una persona y otra, que debe cumplir con ciertos elementos que la van a caracterizar para que el mensaje llegue de forma precisa a la persona que nos está escuchando. Entonces, tenemos que la argumentación es defender un punto de vista de algún tema en específico para tratar la manera de convencer a otra persona de esas ideas. Una persona que practica la argumentación va a presentar razonamientos para poder expresar lo que desea de algún tema en específico. Para que el proceso de la argumentación pueda cumplir con los objetivos que se proponen, para argumentar es conveniente que tomemos en cuenta lo siguiente. Primero, debemos analizar lo que se discute. Es la primera parte para poder argumentar. Debemos de tener conocimiento cuál va a ser el tema que nosotros queremos argumentar en nuestro contexto más inmediato. ¿Por qué es importante analizar lo que estamos discutiendo? Para que el interlocutor nos escuche y que pueda entender el mensaje que nosotros queremos hacer llegar. El segundo momento para poder argumentar correctamente es organizar las razones. Esto es muy importante, aprender a organizar las razones, porque nos va a permitir a nosotros presentar diferentes puntos de vista acerca del tema el cual estamos argumentando. Para poder realizar una argumentación es necesario que nosotros organicemos todas esas ideas que vamos a presentar al interlocutor para que el mensaje llegue como nosotros lo hemos planificado. Luego tenemos apoyar las razones. Este es otro elemento muy importante dentro de la argumentación. ¿Por qué debemos de apoyar las razones?
Muchas veces cuando nosotros estamos argumentando algún tema de la cotidianidad, nosotros debemos de presentar pruebas que sean veraces, que le den más credibilidad a lo que nosotros queremos presentarle al interlocutor. Si nosotros nos apoyamos en las razones, sin duda alguna el mensaje que nosotros queremos hacer llegar a la persona va a ser exitoso. Y por último, tenemos que debemos de expresar esas razones con claridad y precisión. Este es un elemento muy importante porque se va a centrar en la idea principal de esa argumentación que nosotros estamos realizando. ¿Por qué es importante expresarnos con claridad? Si no lo hacemos, el interlocutor no va a entender el mensaje que nosotros deseamos comunicar. Entonces, tenemos que dentro de la argumentación existen elementos básicos que van a ser necesarios para poder llevarla a cabo. El primero de ellos es el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es muy básico en el momento de estar argumentando nuestras ideas. Nuestro cuerpo comunica, nuestro cuerpo se expresa de diferentes formas, por eso es que la argumentación toma en cuenta el lenguaje tanto de la persona que está transmitiendo el mensaje como el interlocutor que lo va a recibir. Seguidamente tenemos la mirada. Otro elemento importante. Debemos de ver a la persona que le queremos transmitir nuestras ideas, nuestros argumentos. La mayor práctica que realizamos en los contextos es que vemos a la persona cara a cara y nosotros podemos presentarle nuestras ideas, podemos presentarle esos argumentos con alguna prueba en específico. Seguidamente tenemos los gestos. Los gestos son comunes en todas las personas, en todos los seres humanos. Regularmente comunicamos todo a través de ese tipo de comunicación gestual que se ha vuelto tendencia en las áreas sociales porque nos sirve para expresar también alguna idea o alguna opinión. Seguidamente tenemos el lenguaje de las manos. Esto es muy importante, cómo nosotros nos expresamos, cómo nosotros hacemos los movimientos de nuestras manos para poder convencer a una persona con nuestros argumentos del tema que nosotros estamos enfocando. Por eso es muy importante que cuando la argumentación se esté realizando cumpla con estos elementos, porque si nosotros realizamos una argumentación tomando en cuenta con estos elementos básicos, vamos a poder lograr el objetivo que es que el mensaje llegue a la persona y que nosotros podamos convencerla a ella por medio de esos argumentos. Nosotros podemos en nuestra casa, por medio de la lectura, por medio de diferentes actividades, argumentar diferentes temas y presentarlos a los familiares con que estamos en casa. Seguidamente tenemos la postura corporal. Muy importante la postura. ¿Cómo estoy yo frente a mi interlocutor? ¿Cómo es que estoy yo trasladándole el mensaje? Porque tenemos que estar en una forma en que él pueda convencerse de los argumentos que nosotros le estamos presentando. Porque de lo contrario, esta persona no va a poder recibir el mensaje como debe de ser. Y seguidamente tenemos el tono de voz y dicción. Muy importante. El tono de voz y dicción conforman un elemento indispensable para que la argumentación pueda cumplir su objetivo. ¿Cómo es que nosotros entonamos esas oraciones? ¿Cómo es que nosotros hacemos esa integración del mensaje que queremos hacer llegar a las personas? Y eso se va a ver a través del tono de voz y dicción. El tono de voz es muy importante porque si yo lo hago de una forma pasiva o no se escucha, no voy a lograr convencer al interlocutor del mensaje que yo quiero transmitirle a ellos. Entonces, por eso es que debemos de tomar en cuenta estos elementos que van a ser elementales para poder realizar una argumentación exitosa en todo lo que nosotros podamos hacer. ¿Se recuerdan ustedes de la lectura inicial, que fueron los juegos tradicionales, que aquí en Guatemala son muy famosos y que durante muchos años han sido practicados por diferentes generaciones, y lo que desarrollan los juegos tradicionales son muy importantes? Como estamos tratando el tema de la argumentación y sabemos que argumentar es defender un punto de vista, tratar de convencer a otra persona de nuestras ideas, de algún tema,
¿Qué podemos decir de los juegos tradicionales? ¿Cómo podemos argumentar? Podría ser que en casa surjan varias preguntas, pero las debes de anotar en tu portafolio de evidencias. Podría ser que una pregunta de los juegos tradicionales sea: ¿qué juegos tradicionales han jugado? Podría ser una opción. La segunda opción de esta pregunta, argumentándola, sería: ¿qué opina de las ideas que se exponen en la lectura? Y la tercera sería: ¿qué argumentaría a favor o en contra de los juegos tradicionales? Esta es una forma en que nosotros podemos practicar en casa el tema de la argumentación, tomando en cuenta estos elementos básicos que ya vimos en clase, como la mirada, lenguaje corporal, los gestos, tono de voz y dicción, postura corporal y el lenguaje de las manos. Podría ser que en casa surjan otra serie de preguntas relacionadas con lo que nosotros hemos aprendido en clase. Recordemos que cuando argumentamos debemos de presentar pruebas. ¿Por qué quiero yo convencer a la otra persona de que acepte mi tema, que acepte el mensaje que yo le estoy llevando a él? Entonces, ha llegado el momento que practiques el tema en casa, que es la verificación de los aprendizajes. En la verificación de los aprendizajes puedes elegir un juego tradicional de tu comunidad, el más común. Aquí en la lectura se mencionaban algunos y vas a escribir en tu cuaderno argumentos sobre el juego tradicional. Luego de que tengas tus argumentos en el juego tradicional, se los vas a presentar a una persona que esté en casa, a un adulto que te acompañe en casa, y va a tratar ustedes como estudiante de convencer a esa persona por qué es importante ese juego tradicional. Si usted logra convencer a la persona de la importancia de ese juego tradicional, usted ha aprendido cómo se da la argumentación en el proceso de comunicación. La comunicación es un proceso que nos une, que nos comunica, que podemos expresar nuestras ideas, que podemos expresar nuestras emociones a través de las prácticas orales como las que hoy hemos visto. Entonces, como ya tenemos la actividad que van a realizar en casa, no se olviden de dejar la evidencia de sus preguntas, de sus argumentaciones en su portafolio. Este portafolio se recibirá cuando regresemos al centro educativo. Como estamos en el mes de mayo, debemos de recordar que hay actividades conmemorativas o actividades especiales que debemos de recordar. Primero tenemos el 15 de mayo, el Día de la Familia. Es un momento para que ustedes puedan compartir con los seres queridos que están en casa y puedan expresar, puedan conversar y puedan platicar de lo que sucede en el contexto familiar. Segundo, tenemos el Día del Árbol. El Día del Árbol se celebra el 22 de mayo. Es un momento para concientizarnos sobre el cuidado del medio ambiente. Sabemos que es importante. Los aprendizajes que son parte de la formación, pero también aquellas actividades que nos van a ayudar a nosotros a crecer como ciudadanos, como personas, formándonos en diferentes valores. Y ya para finalizar, te recordamos: lávate las manos con agua y jabón, o en su caso, con gel, para mantener los hábitos de higiene en casa. Y por favor, quédate en casa. Juntos saldremos adelante.